Durante más de 30 años viendo pacientes mayores de 50, he aprendido algo que se repite con una precisión inquietante. La mayoría no desarrolla diabetes de un día para otro. La mayoría recibe señales durante años y las ignora. Hoy quiero hablarte directamente a ti. Si tienes más de 50 años y sientes que tu metabolismo ya no es el mismo, que acumulas grasa abdominal con mayor facilidad, que te cuesta más mantener energía estable o que tu presión ha empezado a subir ligeramente, este mensaje es importante. Existe una fase silenciosa que puede comenzar 10 años antes del diagnóstico de diabetes tipo 2. Y esa fase se llama resistencia a la insulina. El gran error que cometen muchas personas es pensar que mientras su glucosa en ayunas esté dentro del rango normal, todo está bajo control. Pero la glucosa en ayunas puede mantenerse estable durante años mientras el cuerpo compensa produciendo cada vez más insulina. Imagina un motor que necesita más combustible para generar la misma potencia. Sigue funcionando, pero está bajo tensión constante. Eso es lo que ocurre cuando la insulina comienza a elevarse crónicamente. El cuerpo logra mantener la glucosa en un rango aceptable, pero a costa de un esfuerzo hormonal sostenido. Y ese esfuerzo tiene consecuencias. He visto dos perfiles muy claros en consulta. El primero es una persona de 55 años con ligera grasa abdominal, presión un poco elevada y triglicéridos discretamente altos. Su glucosa en ayunas está en 98, normal, se siente tranquila. El segundo perfil es alguien de la misma edad, pero que analiza el contexto completo: perímetro abdominal, hemoglobina glicosilada, masa muscular, nivel de actividad física y calidad de sueño. La diferencia entre ambos no es genética, es anticipación. Ahora quiero explicarte las 5 señales más frecuentes de que la resistencia a la insulina puede estar desarrollándose incluso sin diagnóstico formal. Vamos a ir desde la señal número 5 hasta la número 1. No porque la quinta no sea importante, sino porque la primera es la más determinante y paradójicamente la más ignorada. Señal número 5. Cansancio intenso después de comer. Si después de una comida rica en carbohidratos sientes sueño marcado, falta de concentración o una caída brusca de energía, puede ser una respuesta exagerada de insulina. Cuando el cuerpo libera demasiada insulina, la glucosa puede descender rápidamente y provocar esa sensación de agotamiento. No es simplemente edad, es una pista metabólica. Señal número 4, grasa abdominal persistente. Después de los 50, muchas personas notan que la grasa se concentra en la zona central. No hablamos de estética. La grasa visceral produce sustancias inflamatorias que interfieren con la señal de la insulina. Cuanto mayor es la circunferencia abdominal, mayor suele ser la resistencia insulínica. Señal número 3, triglicéridos elevados. En muchos chequeos se presta más atención al colesterol total, pero los triglicéridos son un marcador metabólico clave. Triglicéridos por encima de 150 pueden ser una señal de mala gestión de carbohidratos. Y ahora entramos en las 2 señales más relevantes. Pero antes quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Has notado alguno de estos cambios en los últimos años y los has atribuido simplemente al envejecimiento? En la siguiente parte vamos a hablar de la señal número 2 y de la señal número 1, que es la que realmente determina si tu metabolismo está cambiando en silencio. Y te adelanto algo importante, no tiene que ver únicamente con lo que comes. Hablamos de cansancio después de comer, grasa abdominal persistente y triglicéridos elevados. Todas son señales visibles. Pero ahora entramos en un terreno más profundo. Señal número 2. Presión arterial que comienza a elevarse sin una causa evidente. Muchas personas no relacionan la hipertensión con el metabolismo, pero están íntimamente conectados. Cuando la insulina permanece elevada durante años, estimula la retención de sodio en los riñones, aumenta la actividad del sistema nervioso simpático y favorece la rigidez de las arterias. El resultado no suele ser un aumento brusco, es algo más sutil. Cifras como 130 sobre 85, 135 sobre 88, nada que genere alarma inmediata, pero es una señal de que el entorno metabólico está cambiando. He visto pacientes que desarrollan primero hipertensión leve y varios años después reciben diagnóstico de diabetes tipo 2. No es casualidad, es la misma raíz fisiológica expresándose de forma diferente.
La resistencia a la insulina no solo altera el azúcar en sangre, modifica la función vascular, la inflamación y la regulación hormonal. Y ahora llegamos a la señal número 1, la más silenciosa, la más subestimada, la más determinante después de los 50, la pérdida progresiva de masa muscular. Después de los 50 años comenzamos a perder entre 1 y 2% de masa muscular por año si no existe estímulo de fuerza. Puede parecer poco, pero en una década puede representar una reducción significativa. Y aquí está el punto que cambia completamente la perspectiva. El músculo es el principal consumidor de glucosa del cuerpo. Cuando comes, la glucosa entra en sangre. La insulina permite que esa glucosa entre en las células musculares, pero si tienes menos músculo disponible, hay menos capacidad para absorber esa glucosa de manera eficiente. El resultado es que el cuerpo necesita producir más insulina para lograr el mismo efecto. Con el tiempo, las células se vuelven menos sensibles. El páncreas trabaja más, el sistema se desgasta. 2 personas de 58 años pueden tener la misma glucosa en ayunas. Una mantiene entrenamiento de fuerza 2 veces por semana y conserva buena masa muscular. La otra ha perdido músculo progresivamente y solo realiza actividad ligera ocasional. En el corto plazo, ambas parecen normales. En el mediano plazo, sus trayectorias metabólicas pueden ser completamente distintas. La masa muscular no es un tema estético, es un regulador metabólico central. Mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la inflamación, estabiliza la glucosa. Cuando disminuye, el sistema entero pierde eficiencia. Ahora quiero que conectes las piezas. Grasa abdominal, triglicéridos elevados, presión ligeramente alta, cansancio postprandial, pérdida de masa muscular. No son problemas aislados, son manifestaciones distintas de una misma alteración metabólica. Y aquí aparece otro error frecuente. Intentar corregir cada número por separado sin intervenir el entorno fisiológico completo. Reducir sal para la presión. Eliminar azúcar algunos días. Tomar suplementos aislados. Pero no modificar el músculo, el sueño ni el patrón hormonal. En la siguiente parte vamos a hablar de qué cambios estructurales sí pueden frenar o incluso revertir esta progresión antes de que se convierta en diabetes establecida. Y no se trata únicamente de dejar el pan. Ahora vamos a lo que realmente cambia la trayectoria. Si la resistencia a la insulina puede avanzar durante años en silencio, la pregunta no es si debes hacer algo. La pregunta es ¿cuándo? Y la respuesta correcta es antes del diagnóstico. El error más común después de los 50 es esperar a que aparezca la palabra diabetes en un informe para reaccionar. Pero cuando la diabetes ya está establecida, el margen de reversión es menor. La fase de prediabetes es una ventana de oportunidad. Y aquí entramos en intervención estructural. Intervención número 1, activar y preservar masa muscular. Después de los 50, el músculo se convierte en el órgano metabólico más importante para el control de la glucosa. Cuando contraes grandes grupos musculares, como piernas y glúteos, ocurre algo relevante. El músculo capta glucosa de la sangre incluso sin necesidad de grandes cantidades de insulina. Es una vía alternativa que mejora la sensibilidad hormonal. Ejercicios simples como levantarte y sentarte de una silla de forma controlada, subir escalones, realizar bisagra de cadera, empujes contra la pared. 2 o 3 veces por semana pueden generar cambios medibles en pocas semanas. No se trata de entrenar como atleta. Se trata de enviar una señal clara al cuerpo. Preserva músculo. Intervención número 2. Distribución adecuada de proteína. Muchas personas mayores de 50 reducen su consumo de proteína sin darse cuenta. El músculo necesita estímulo y necesita material de construcción. Sin suficiente proteína en las comidas principales, la síntesis muscular disminuye y la pérdida se acelera. Incluir proteína de calidad en desayuno, comida y cena favorece estabilidad glucémica y preservación muscular. Intervención número 3. Espaciar ingestas. Cuando se come de manera constante durante el día, la insulina se mantiene elevada durante muchas horas. Permitir espacios razonables entre comidas ayuda a que los niveles hormonales desciendan y mejora la sensibilidad metabólica. No hablamos de medidas extremas. Hablamos de evitar picos constantes. Intervención número 4. Mejorar sueño profundo. Dormir menos de 6 horas se asocia con mayor resistencia a la insulina. Durante el sueño profundo se regulan hormonas
clave como cortisol y hormona de crecimiento. Sin descanso adecuado, el entorno metabólico se altera. Intervención número 5. Reducir inflamación sistémica. La inflamación crónica favorece resistencia insulínica. Movimiento regular, alimentación equilibrada, descanso adecuado y masa muscular activa son las herramientas más efectivas. Ahora quiero que observes algo. No hemos hablado de soluciones drásticas. No hemos hablado de dietas milagro. No hemos hablado de eliminar grupos completos de alimentos de forma obsesiva, porque el metabolismo después de los 50 no responde bien a estrategias agresivas y temporales. Responde a estímulos estructurales y sostenidos. 2 personas pueden tener prediabetes hoy. Una decide ignorarla porque todavía no es diabetes. La otra decide intervenir cuando aún hay margen. 5 años después, sus historias pueden ser completamente distintas. En la siguiente parte vamos a hablar de cómo evaluar tu riesgo real con indicadores simples y cómo estructurar un plan de 4 semanas para cambiar tu trayectoria metabólica. Ahora vamos a algo concreto. Si tienes más de 50 años y sospechas que tu metabolismo puede estar cambiando, necesitas indicadores claros, no suposiciones, no intuiciones, datos. Indicador número 1, perímetro abdominal. No necesitas tecnología avanzada, solo una cinta métrica. En hombres, más de 102 centímetros. En mujeres, más de 88 centímetros. Por encima de esos valores, el riesgo metabólico aumenta de forma significativa. No hablamos de estética. Hablamos de grasa visceral, la que rodea órganos internos y altera la señal hormonal. Indicador número 2, triglicéridos y colesterol HDL. Triglicéridos elevados junto con HDL bajo es una combinación clásica de resistencia a la insulina. No basta con mirar el colesterol total, hay que observar el patrón completo. Indicador número 3, hemoglobina glicosilada. Una hemoglobina entre 5.7 y 6.4 ya indica prediabetes, incluso si la glucosa en ayunas parece normal. Muchas personas no solicitan este parámetro hasta que el problema está más avanzado. Indicador número 4, fuerza funcional. Haz una prueba sencilla en casa. ¿Cuántas veces puedes levantarte y sentarte de una silla en 30 segundos sin usar las manos? Si el número es bajo para tu edad, puede ser una señal de pérdida muscular significativa. Y recuerda, menos músculo significa menor capacidad para manejar glucosa. Ahora quiero que conectes todo. Grasa abdominal, triglicéridos elevados, presión ligeramente alta, energía inestable. Menor fuerza, no son fenómenos aislados, son expresiones distintas de un mismo entorno metabólico alterado. La prediabetes no es una condena, es una advertencia. El problema es que muchas personas no reaccionan porque no sienten dolor, no sienten urgencia, pero el cuerpo ya está compensando. Y cuando compensa durante demasiado tiempo, llega el punto en el que deja de hacerlo. Por eso la pregunta importante no es si puedes revertir el proceso. La pregunta es si vas a actuar antes de que el margen de adaptación se reduzca. Si hoy tienes más de 50 años, esta es la etapa ideal para intervenir. Preserva músculo. Mejora tu sueño, equilibra tus comidas, reduce inflamación. No esperes a que un diagnóstico formal te obligue a cambiar. Si este contenido te ayudó a entender tu metabolismo de una forma diferente, escribe en los comentarios la palabra metabolismo. Quiero saber cuántas personas están dispuestas a actuar antes de que aparezca la enfermedad. Comparte este video con alguien mayor de 50 que creas que necesita escuchar esto. Y si quieres seguir aprendiendo cómo proteger tu metabolismo, tu corazón y tu independencia con estrategias basadas en fisiología real y no en soluciones rápidas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. En el próximo video voy a explicar cómo diseñar un plan práctico de 4 semanas para mejorar sensibilidad a la insulina sin medidas extremas. Recuerda algo fundamental, el envejecimiento es inevitable. El deterioro acelerado del metabolismo no lo es. La diferencia muchas veces comienza con una decisión tomada a tiempo.